Dios, que estamos en proceso, Señor, ayúdanos a entender esos procesos que estás haciendo en nosotros, Padre. Yo sé que tú nos tratas con amor, Padre. Yo sé que tú cumplirás el propósito en nuestra vida, Señor. Veremos tu salvación, veremos tu verdad, veremos tu poder glorioso, Padre. Levántate y exáltate en cada uno, Padre mío, y puedan ver tu gloria. Gracias por nuestras familias. Las bendecimos, Señor. Nuestros hermanos, Señor, nuestros padres, Señor, nuestros hijos, nuestros primos, Señor, nuestros nietos, cada uno de ellos, Padre, los bendecimos, Señor. Padre, que ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo, Padre, y que esa fe se fortalezca en ti, Padre, y que esa palabra alumbre el interior de nuestro corazón y podamos conocer los tiempos, Señor, que estamos viviendo, Señor. Yo sé que tú tienes planes y propósitos con cada uno de nosotros, Señor, que veremos tu salvación, que veremos, Señor, tu gracia abundante, tu poder maravilloso, Señor, en medio de estos tiempos, Padre. Gracias, Padre. Glorifícate en nuestras familias, glorifícate en nuestras ciudades, Padre. Detenemos en el nombre de Jesús de Nazaret esta pandemia, Señor. Oh, Padre precioso, y ponemos prudencia en el corazón aún de la gente, Padre. Confianza en ti, Padre, y salvación en ti, Señor. Gracias por ministrarnos, gracias por estar allí presente, gracias por responder el clamor de tus hijos. Recibe nuestra ofrenda que hemos traído en este día, Padre, de corazones sinceros, dispuestos para ti, para exaltarte, para glorificarte y para proclamar tus verdades, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, porque eres soberano y eres Dios eterno. Muchas gracias. Ministranos ahora con tu palabra, Señor. Haznos entender lo que tú quieres hacer en medio de nosotros, Padre. Y que en medio de este tiempo conozcamos mejor tu nombre, Padre. Y aprendamos a caminar bajo tu sombra, bajo tu verdad y bajo tu justicia. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias porque yo sé que tus oraciones también que nos sostienen las necesitamos y que todos juntos necesitamos de esa presencia del Señor. Desde aquí les amamos, les bendecimos, les alentamos, les fortalecemos y declaramos que esa presencia maravillosa del Rey de Reyes y Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de nosotros. Quiero hablar hoy un tema que tiene que ver con conociendo los tiempos. Y estos tiempos que estamos pasando definitivamente debemos entenderlos. Porque quizás nos podemos sentir abandonados y como que Dios hubiera perdido el control de las naciones, de su creación. Pero yo quiero decirte en esta mañana con todo mi corazón y a la luz de la palabra, que en todas las cosas Dios tiene propósitos. Y yo pienso, como han dicho muchos predicadores, que a Dios no le cogió por sorpresa lo que está pasando. Y como les he dicho, yo sé que esto es producto de la maldad del hombre, pero en medio de todo, Dios también está haciendo un trato con cada uno de nosotros. Y creo que hoy más que nunca, o este tiempo más que nunca, hemos sentido más la necesidad de Dios. Porque hasta cierto punto les he venido enseñando en la predicación del domingo, los que alcanzaron a escuchar alguna parte o por la emisora, podemos entender que Dios está trabajando en nosotros y a veces nos pone en pruebas, en dificultades. La economía está siendo muy delicado, el tema de la economía. Quizás no hay un futuro muy claro. A veces los gobiernos están tratando como obtener más recursos económicos y de dónde los sacan sino del mismo pueblo. Y lo poco que se gana a veces nos sacan una cantidad de impuestos y nos parece que no nos va a alcanzar. Y yo te digo con todo mi corazón, si ponemos nuestra esperanza en los recursos económicos, de seguro que no va a pasar. Pero si ponemos nuestra seguridad en Dios, yo sé que aún sea poco, sea mucho, va a haber sustento y abundancia de parte de Dios, porque así es Él. Y así es la promesa, así lo ha hecho con cada uno de nosotros y lo seguirá haciendo. Y quiero ir al libro de Job, porque Job, cuando leemos ese libro,
vemos dos panoramas diferentes. Un panorama de lo que está sucediendo en la tierra con la vida de Job y su familia, especialmente con la vida de Job, y otro panorama muy diferente en el cielo. Hay diálogos en el cielo, y voy a decirlo así a la luz del libro de Job, porque en el cielo hay un diálogo y Dios quiere mostrarle al enemigo cómo los hombres y las mujeres que le ha creado, no todas ignoran de su presencia, sino que hay en medio de los hombres, y estoy hablando de una forma genérica, hay gente que busca a Dios de todo corazón. A veces nosotros decimos, el mundo está totalmente desenfrenado al pecado, pero hay un remanente que es el que Dios guarda y por el cual se sustentan todas las cosas. Y mientras ese remanente, que es la iglesia, que son sus hijos, permanezca, la justicia, la obra, la misericordia de Dios se hará manifiesta. Job no entiende lo que está pasando, como yo creo que muchos de nosotros no entendemos el porqué de esta pandemia, ni de dónde viene. Le echamos la culpa a las naciones y tratamos de buscar culpables. Pero yo quiero decir en una forma general que muchas de las cosas que están pasando es a causa del pecado del hombre. No porque Dios quiera castigarnos, sino que, como dice el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Se siembra maldad, se recoge maldad. Se siembra justicia, se recoge justicia. Se siembra amor, recoge amor. Se siembra esperanza, esperanza vas a recoger. Y en esta seguridad estamos. Job pierde absolutamente todo. Voy a decirlo que no dice así la palabra. Le llegó una peste, una enfermedad que le cubrió todo su cuerpo. Y es interesante porque únicamente hay un diálogo en el cielo entre Dios y Satanás, dice el primer capítulo de Job, que no es escuchado en la tierra. Y ahí quiero empezar a leer en el capítulo 2, versículo 3. Y mira el diálogo que hay allí. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, como era Job? Dice la palabra: varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9, escuche lo que dice. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10 dice: y él Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y termina diciendo el versículo 10: en todo esto no pecó Job con sus labios. Si ustedes le ponen cuidado a esta lectura y miran el contexto y siguen leyendo el libro, es bien interesante porque nos hace comprender y entender inclusive estos tiempos. ¿Por qué? Porque Job ya había habido un diálogo en el cielo donde hay un diálogo entre Dios y Satanás. Es el contexto del pasaje. Pero Dios siempre muestra la justicia de aquellos que le siguen. Y él tiene la plena confianza que el que sigue a Dios, y es un mensaje que tal vez a nosotros como hijos, como iglesia, se nos ha olvidado, o tal vez algunos le presentaron un evangelio totalmente diferente.
Y el evangelio de la prosperidad, el evangelio del estar bien, voy a decirlo así, se ha propagado, pero no del evangelio del compromiso. Job era una persona comprometida con Dios. Y Dios tenía la seguridad de que le iba a demostrar al enemigo de que habían hombres y mujeres que aún a pesar de las pruebas iban a permanecer o van a permanecer con él. Porque en medio de las pruebas es que nosotros somos formados. Y es interesante lo que pasa. Dios le pregunta de dónde viene, le dice a Satanás. Y hay una expresión que a veces yo digo frecuentemente. Y él dice, Satanás dice en el versículo 2, de rodear la tierra y andar por ella. Por razón, Pedro en su primera carta dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la forma de hacerle frente es resistirle firmes en la fe, dice la palabra. Y en medio de ese rodear, en medio de esa respuesta que Satanás le da a Dios, Dios muestra su carta. Y tenía tanta seguridad que Job no le iba a fallar, que le dice Jehová, el versículo 3, ¿no has considerado en medio de ese caminar por la tierra, de ese ir de aquí para allá, de allá para acá, ¿no has visto a Job? Que no hay otro como él, que ha mantenido la integridad. Y note la referencia que Dios está hablando de Job, que no hay otro como él en la tierra. ¿Cómo era él? Para un perfecto. ¿Cómo era él? Temeroso, recto y temeroso de Dios, delante de Dios. Apartado del mal. Y que todavía, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, dice, mantiene su integridad. Y añade Dios, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Quién puede entender el obrar de Dios? En esta pandemia yo sé que han habido muchas pérdidas económicas, hay empresas que han perdido. Hay gente que ha perdido sus negocios, sus empleos. Hay gente que ha quedado en el vacío, que su futuro está frustrado. En cambio hay otros que a pesar de la pandemia se han sabido levantar, y he hablado con muchas personas y dicen que en la parte económica este ha sido el mejor tiempo para levantarse, para extenderse, y están aprovechando no de la enfermedad de los demás, no de la ruina o quizás de la maldad o de la necesidad de los demás, sino que ven a través de esta pandemia, de este tiempo, el poder rehacerse y levantarse con mayor poder, no en su sagacidad, no en su inteligencia, sino en el poder de Dios. Y que ha demostrado, y lo he visto en testimonios de mis hermanos, de mis hermanas, que en este tiempo han hecho mayores cosas que en el pasado. Aún nosotros como iglesia estamos avanzando, tomamos el desafío que nos presentamos y estuvimos leyendo en el devocional de lo que dice Filipenses 3, 12, 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, para ver si logro asir aquello o tomar aquello para lo cual he sido tomado, he sido asido, dice la palabra. Y lo que tenemos que hacer en este tiempo, no fijar nuestra vista tanto en las cosas que hemos perdido, en las oportunidades que quizás hemos perdido, sino en la oportunidad que Dios nos está presentando en este tiempo, de aferrarnos a su mano, de decirle: Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que en ti soy más que vencedor, que tu presencia está conmigo, que como lo he repetido a través de muchos devocionales, si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y toma vigencia lo que dicen los salmos, y uno de los salmos que yo menciono mucho en este tiempo es el Salmo 27, y es precioso como dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?, dice el salmo. Pero más adelante en ese salmo muestra el propósito que él tiene, y él dice: porque una cosa he buscado,
Una cosa me han mandado y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Porque Él me guardará del mal, dice y el Salmo. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Créame que separados de Dios, enfrentar este tiempo va a ser muy complicado. Se va a perder la esperanza. Vamos a llegar o van a llegar muchos a la locura, al desespero, a la tensión diaria, al estrés diario, al temor. Pero si pones tu confianza en Dios y comienzas a tener al menos parte del carácter o de la referencia que está diciendo Dios de Job, porque mira que le está diciendo, y aún al mismo enemigo le está diciendo que Él es su nombre, no hay otro como Él en la tierra. Qué lindo que Dios, que tú escucharas una palabra, no de la gente que está a nuestro alrededor, no de la gente que nos ama, porque ellos van a hablar de nosotros bien, sino de parte de la aprobación del Padre, que nos diga, ay, mira mi hija, mira mi hijo, no hay otra como Él. Son pocos, son escasos lo que hay, que son personas firmes, que tratan de hacer las cosas para mí, que aunque tropiezan se levantan porque se apoyan en mi palabra, porque se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque han creído que somos uno, porque han creído en las promesas de Dios. Porque aunque haya una pérdida, sabe que esa pérdida le va a causar no una ruina, sino antes al contrario, una oportunidad tan grande para seguir adelante. Y en ese proceso Dios está despertando a una nación, a un pueblo, a hombres y mujeres que han estado dormidos en las promesas, que se durmieron en la bendición. Y que Dios en este tiempo comienza a sacudirnos, aún a través de todas estas cosas, para que nuestro corazón quebrantado pueda volverse a Dios. Hay una necesidad en medio de la gente de ver esa manifestación de la gloria de Dios. Y Dios dice, oh, no hay otro como Él. Y aunque está pasando un momento de dificultad sin causa, tú ves, le dice al enemigo, la integridad, que aunque perdió todo, sigue confiando en Dios. Es por eso yo te digo, mi hermano, mi hermana, no podemos perder nuestra esperanza, pase lo que pase. O como dice el Salmo 90, aunque caigan 1000 a un lado, 10,000 al otro lado, permanecemos firmes en el Señor. Porque nuestra esperanza no está puesta en las cosas, sino en el Dios que nos sostiene, en el Dios que nos levanta. Y ahí es donde necesitamos afirmarnos. De decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo sé que contigo voy a vencer esta pandemia, Señor. Y yo sé que si vivo voy a vivir, como leíamos en el Salmo 9, para contar las maravillas, la grandeza del Señor. Porque yo sé que aunque tenga que pasar, como he mencionado en otros devocionales, por esos valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, no vamos a tener temor porque Dios está con nosotros. Que si llega a tocar por algún caso la enfermedad y Dios la permite, no es porque estemos en pecado, es porque Dios quiere refinarnos, y esto es lo que está haciendo, y lo voy a mostrar en los devocionales de esta semana, cómo esos procesos de Dios nos llevan a acercarnos más a Él. La fe, dice la palabra, que es probada por el fuego. Y esta pandemia y todo lo que estamos viviendo en este tiempo en todas las naciones, porque aquí no pueden decir ninguna nación, nosotros no estamos sufriendo por esta pandemia. Todas las naciones están padeciendo esta angustia, unas en mayor grado que en otras. Pero definitivamente Dios está al control de todas las cosas. Y aunque es producto de la maldad del hombre, así lo creo, Dios también está aprovechando esta oportunidad para pulir y levantar una iglesia gloriosa, hombres y mujeres que no se dejan vencer por las dificultades, y que le va a demostrarle al enemigo que hay un pueblo sincero de corazón que le sigue, no por las bendiciones que puede tener cada día, no por las riquezas que pueden acumular, sino por la presencia de Él y la confianza que tenemos, no solamente para vivir este tiempo aquí en la tierra, sino una eternidad con Él. Miren los argumentos del enemigo.
Dice, respondió Satanás y dijo a Jehová, y mire que aquí hay algo que es bien interesante tenerlo en cuenta, porque a veces tenemos la capacidad, y mucha gente o tiene mejor la capacidad, de que si tienen pérdidas económicas, se restauran fácilmente y vuelven y se levantan. Las cosas materiales se ganan, pueden recuperar fácilmente. Lo que a veces es bien complicado es recuperar la salud. Y es terrible porque esta pandemia, y está comprobado de que queda una tristeza en el corazón, queda un dolor en el alma, las emociones son afectadas. Hemos tenido que ministrar a muchas personas que han pasado por esta pandemia, que han vencido esta pandemia, pero que ha quedado una angustia, una inseguridad en el corazón de ellos, y toca ministrarles mucho el alma. Por eso he estado dando enseñanza cómo ministrar a nuestra alma. Y tal vez más adelante volvemos a retomar para que aprendamos cómo hacerlo. Y note el argumento que tiene el enemigo. Mira lo que responde en el versículo 4 de Job capítulo 2. Y Satanás dijo a Dios, o dijo a Jehová, piel por piel, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Mira el argumento. Cuando viene la enfermedad, no la pérdida, él resistió la pérdida porque en un día perdió absolutamente todo, porque era un hombre muy rico, en el caso de Job. Y él dijo, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Esa fue la respuesta. Es decir, Dios me dio todo lo que tengo, y pues si Él se lo quiere llevar, pues ¿quién lo puede impedir? Digo, qué hermoso encontrar personas que no se apegan a las cosas materiales, sino que ponen su confianza en Dios, porque sabe que lo que tienen no fue por el esfuerzo que ellos hicieron, sino por la bendición de Dios. Y lo que tenemos pertenece a Dios, y nosotros somos administradores, y como administradores tenemos que ser responsables delante de Dios de lo que hacemos o no hacemos con lo que Él nos ha dado. Pero es de Dios, Él dispone de lo que es de Él cuando quiera. Pero lo que sí, uno de los argumentos fuertes que tiene el diablo es que gracias a Dios por la vida de Job, ese argumento quedó anulado, y es lo que nosotros que tenemos que aprender. Porque el argumento de él es que cuando a una persona está enferma, todo lo que tiene, aún lo que le queda, va a dar por la sanidad. Ese es el argumento del enemigo. ¿Acaso no nos angustiamos cuando algún miembro de nuestra familia está enfermo? Aún nosotros mismos muchas veces, apenas nos dan un diagnóstico los médicos, enseguida nos enfermamos peor. ¿No te has dado cuenta de eso? Yo les conté el testimonio de una de las hermanas queridas que estuvieron en la iglesia. Una hermana llena de salud, muy dinámica, que se movía de una forma extraordinaria, que parecía de una salud extraordinaria. Y una vez tuvo que ir al médico porque sintió algunos síntomas, creo que en el estómago o algo así. Le hicieron unos chequeos médicos y los resultados era que tenía principios de cáncer. El todo fue que esta hermana le dijera que tenía cáncer, y en 3 meses su salud se decayó hasta que pasó a la presencia del Señor. ¿Qué está haciendo esta pandemia? Quitando la salud. Apenas sentimos los síntomas de una tos, de un escalofrío, de una gripe o qué sé yo, ya pensamos que estamos con COVID y hacernos las pruebas. Y a veces las pruebas salen bien, a veces las pruebas salen mal. Y hay gente que todo es que le diga, y lo hemos comprobado, y estuvimos hablando con uno de los siervos del Señor, que el diagnóstico le salió positivo y enseguida se enfermó y por poco hasta se muere. Hasta que le dijimos, no, mira lo que pasó con Job. A pesar de que el diablo le colocó una sarna donde se rascaba todo el día, es una enfermedad rara la que él tiene, y comienza a sostenerse y a rascarse todos los días, y su familia, su misma esposa le dice, mire, usted todavía mantiene la integridad, porque la mujer, la esposa de Job, le está echando la culpa que fue Dios. Dios lo permitió, pero esa enfermedad la colocó el diablo, para demostrarle que en él había integridad, de que Job no estaba siguiendo a Dios porque lo había cercado, porque lo había rodeado, porque lo había bendecido, sino porque Dios tenía un lugar muy especial en el corazón de Job.
¿Cuánta gente aún temerosa de Dios, o al menos con el conocimiento de Dios, cuando ha llegado una enfermedad a su cuerpo, se ha apartado de los caminos de Dios? Y muchos han terminado mal. Otros han sido refinados en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, y no solo por esta pandemia, sino muchas otras enfermedades, y se proponen aún en medio de la enfermedad glorificar a Dios. Hace muchos años, recién venido como miembro a esta iglesia cristiana Sinaí, había un anciano que enfermó. Era un hermano con un gozo todo el tiempo, y levantaba sus manos y adoraba a Dios. Y él tuvo una enfermedad con la cual el Señor se lo llevó, pero irlo a visitar en su lecho, a veces uno pensaba, voy a darle palabras de aliento, y resulta que el alentado, o mejor, el que se había fortalecido, no era el enfermo, sino que el enfermo nos ministraba a nosotros. Y vaya ejemplo de vida que nos marcó a nosotros. ¿Cómo responde ante las pruebas? Es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Cómo respondes ante las dificultades? ¿Cómo asume los momentos de lucha que sostenemos? Porque no solamente esta pandemia. Hemos tenido pérdidas, y hay gente que en medio de las pérdidas se ha derrumbado y no se ha podido levantar. Y ha buscado culpables. Y hay gente que está enojada por Dios porque no supieron enfrentar la prueba. ¿Cómo las enfrentas tú? ¿Cómo vas a salir adelante en medio de este tiempo? ¿Te vas a desesperar? Hay una palabra que no le prestó atención Job, que está en el versículo 9, y le dijo, bueno, el versículo 8 está diciendo que él estaba sentado rascándose, y él también en medio de ceniza, y el 9 está diciendo a la mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Sabe qué es lo que más el enemigo quiere destruir? La integridad de nuestro corazón. No es negociable absolutamente por nada. Debemos mantenernos firmes en la confianza que hemos tenido en Dios en todo tiempo. 10. Como suelo hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y qué interesante lo que dice la Biblia en la última frase. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se acuerdan que yo les he venido hablando de lo que sale de nuestra boca? Porque realmente eso es lo que contamina. Y a veces culpamos a Dios de todo lo que está pasando. Habrá gente que dice, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? La respuesta de Dios va a ser, yo estoy allí contigo, sosteniéndote, librándote y mostrándote mi poder en medio de las pruebas y dificultades. Yo quiero que en este día tú afirmes tu corazón y le digas, Señor, no permitas que mi fe decaiga, sino al contrario, Señor, que con cabeza en alto pueda decir, Dios, tú eres el que me sostiene y mi vida te pertenece, y se cumplirá en mí solo lo que tú permitas, Señor. Y el diablo no podrá tener acción sobre mi vida, y saldremos vencedores, no solamente yo, sino toda nuestra familia. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que tu palabra es verdad, Señor, que tu poder permanece para siempre, Señor, que estamos en las mejores manos, Señor, que estamos contigo, Señor, que tu presencia permanecerá con nosotros, dándonos aliento de vida, aliento de gracia, Padre, sosteniéndonos, Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor. Yo bendigo tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, porque tu poder glorioso, tu majestad, Señor, se manifestará en el corazón de mi hermano y de mi hermana, Padre. Gracias por amarnos, gracias por sostenernos, gracias porque, Señor, estamos al cuidado tuyo, Señor. Veremos tu salvación, Señor. Permítanos permanecer en esa integridad como está diciendo tu palabra. Entender estos tiempos, Señor, que no estamos luchando solos, Señor, sino que tú estás de nuestra parte. Bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano. Lo levanto, Padre, y declaro tu bendición sobre cada uno de ellos, Padre. Nuestra confianza siempre puesta en ti y nuestra seguridad siempre en ti, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tus hechos maravillosos, porque hoy manifestarás tu brazo fuerte y poderoso sobre tus hijas.
y sobre tus hijos, Padre. Muchas gracias. Esperamos en ti, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Quiero dejarles con lo que dice el Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Muchas bendiciones para todos. Que la mano de Dios sea sobre ti para restaurar tu salud, tus fuerzas, tus finanzas. Y que hoy sea un día de victoria. Le hablo a su pastor Orlando Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.